Durante las décadas de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, Cuba protagonizó una de las campañas militares y políticas más importantes fuera de sus fronteras, la intervención en África. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, decenas de miles de cubanos viajaron al continente africano para luchar en guerras de liberación y apoyar a gobiernos de orientación socialista. Sin embargo, esta misión, vista por algunos como un acto de solidaridad internacionalista y por otros como una jugada estratégica impulsada por la URSS, tuvo un alto costo humano. Se estima que más de 4,000 cubanos perdieron la vida en estas operaciones, especialmente en Angola. En este vídeo, te contaré en detalle las razones detrás de la intervención cubana en África. Las principales guerras y conflictos en los que participó Cuba. Las consecuencias de estas operaciones y el legado de los más de 4,000 cubanos que no regresaron a casa. La participación de Cuba en África comenzó en un momento clave de la historia mundial. África, tras años de dominación colonial, vivía procesos de descolonización en los que surgieron guerras civiles, conflictos étnicos y luchas por el poder. Este continente se convirtió en un escenario indirecto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por expandir su influencia. Fidel Castro, impulsado por una visión antiimperialista y de solidaridad con los pueblos oprimidos, vio en África una oportunidad de exportar la revolución socialista. Cuba también cumplía un papel de aliado estratégico de la Unión Soviética, que brindaba apoyo económico y militar para estas operaciones. Cuba participó en varios conflictos africanos, pero hay tres intervenciones que destacan por su magnitud e impacto. En 1965, Cuba envió guerrilleros liderados por Ernesto Che Guevara para apoyar a Laurent Désiré Kabila en su lucha contra el gobierno prooccidental del Congo. La guerra civil en Angola fue la intervención más grande y significativa de Cuba en África. Tras su independencia de Portugal en 1975, Angola entró en una guerra civil donde Cuba envió un contingente militar masivo para defender al MPLA. En el punto más crítico, había alrededor de 36,000 soldados cubanos en Angola. La intervención cubana fue decisiva en la batalla de Cuito-Cuanavale, donde las fuerzas cubanas y angoleñas lograron derrotar al ejército de Sudáfrica y sus aliados. Cuba intervino en la guerra de Ogaden en Etiopía, apoyando al régimen marxista de Mengistu Haile Mariam contra Somalia. A lo largo de las intervenciones cubanas en África, murieron más de 4,000 cubanos entre soldados, oficiales y médicos. La mayoría de las bajas ocurrieron en Angola. En Cuba, los soldados caídos son recordados como héroes internacionalistas. La intervención cubana ayudó a consolidar gobiernos socialistas y debilitó el apartheid en Sudáfrica. A pesar de los triunfos militares, tuvo un alto costo económico para Cuba, especialmente tras la caída de la URSS en 1991. Para algunos fue un acto de solidaridad heroico, para otros un sacrificio innecesario. La intervención cubana en África fue una de las operaciones más importantes y polémicas del siglo XX. Dejó un legado de lucha, sacrificio y dolor.